¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes para todas. Sean bienvenidos a esta conferencia que hemos estado teniendo semanalmente dentro de nuestro proyecto Narrativas Democráticas, Desafíos y Alternativas en Sociedad, Política, Comunicación y Tecnologías Digitales desde América Latina. Mi nombre es Alberto Ruiz Méndez y yo soy el coordinador general de este proyecto de investigación. Y por supuesto, les agradecemos que nos hayan estado acompañando en las conferencias anteriores y que también estén acompañándonos ahora en esta conferencia que esperamos les resulte muy interesante. El día de hoy estaremos platicando de un tema de actualidad, un tema que incluso podría pensarse que llega a ser preocupante debido a que vamos a hablar de un tema en el que las personas incluso llegan a arriesgar su vida y esto es producto pues, de un conjunto de circunstancias sociales, políticas que es necesario analizar. Para esto tenemos con nosotros a Mateus Maritán. Hola Mateus, ¿cómo estás? Olá, professor, buenas tardes. Estou muito bem, e vós? Pues excelente, muy contento de que nos hayas podido acompañar en esta tarde y que nos vengas a platicar de este tema que sin duda desde México lo escuchamos, sabemos que existe, pero pues la lejanía no nos permite apreciar su magnitud. Entonces voy a permitirme leer un poco tu semblanza y enseguida te doy la palabra para que inicies con tu conferencia. Entonces, la conferencia del día de hoy se titula Migración y Social Media, una aproximación al uso y apropiación de TikTok por migrantes venezolanos para cruzar la selva del Darién. Mateus va a compartir con nosotros algunos hallazgos preliminares sobre cómo los migrantes venezolanos utilizan y resignifican TikTok para construir imaginarios que les impulsan a emprender el cruce de la selva del Darién. Mateus es doctorante, actualmente cursa su doctorado en comunicación en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Es maestro en comunicación y temporalidad por la Universidad Federal Ouro Preto en Brasil, institución en la que también se formó como historiador. Bueno, pues brevemente, Mateus, para ya cederte la palabra y que nos cuentes acerca de este tema, pues muchas gracias nuevamente por estar aquí y adelante, por favor. Muitíssimas graças, professor. Olá, buenas tardes a todos e a todas o que estão acompanhando a jornada de hoje. Quero agradecer por la invitação de estar aqui para compartilhar um tema bastante tenso devido às últimas decisões sobre o processo migratório no continente americano. Sin embargo, sempre digo que é um tema delicado porque involucra a vida de pessoas que buscam melhores condições de vida, ya sea en el trabajo, en el económico o incluso en el acceso a los servicios básicos como educación, alimentación y seguridad. Es un tema nuevo para mí. Siento que aún tengo mucho que aprender, pero quiero compartir lo poco que sé. Y de manera breve, por cuenta del tiempo que tenemos en la conferencia, espero que sirva como insumo para fortalecer las investigaciones relacionadas con esta temática. Entonces, bueno, yo voy a compartir la pantalla acá. Un momento, por favor. Bueno, entonces, el artículo que presentaré hoy se deriva de un estudio exploratorio en el cual hago una aproximación al uso y apropiación de TikTok por migrantes venezolanos para cruzar el tapón de Darién. Bueno, para empezar, me gustaría hacer un breve contexto, porque tal vez hay personas que no saben qué es la selva de Darién, dónde se encuentra, por qué es utilizada por los migrantes y también cómo se ha vuelto noticias en los últimos años.
Entonces, la selva de Darién es una región que está ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá. Su extensión territorial equivale aproximadamente a 26.000 kilómetros. Era un lugar bastante impenetrable debido a la densa vegetación, la humedad y la presencia de animales. Es una región estratégica porque conecta los polos norte y sur del continente americano. Entonces, si una persona quiere llegar a un de esos extremos por vía terrestre, debe cruzar esta región. Además, es estratégica por su proximidad al Canal de Panamá, lo que facilita la organización de comercios ilegales, donde la mercancía puede ser enviada a cualquier parte del mundo. También es una región compleja debido a la ausencia del Estado colombiano y también del panameño, donde grupos armados aprovechan esa debilidad para controlar la región. Esse seria um outro tema, pero está conectado com o processo migratório justamente porque os próprios grupos estruturam os caminhos e os transportes para que os migrantes cruzem a selva. Então, a continuação, apresento uma pequena cronologia do fenômeno migratório a partir de las lecturas e recolecção de dados que hice, alcancé como identificar quatro momentos importantes para la selva, para el flujo migratorio de la selva. El primero es el territorio invisible, que termina en 2010. Aunque no hay registros oficiales, la migración de Panamá estima que la zona siempre fue transitable, es decir, la migración siempre existió, pero en cantidades imperceptibles. Unos estudios divulgados por Acnur, por ejemplo, dice que colombianos utilizaban la selva para solicitar asilo en Panamá en los años 80 y 90 debido a los conflictos armados. Entonces ellos cruzaban para llegar hasta Panamá y solicitar esos asilos. Además, hay otros estudios que dicen que africanos llegaban a Brasil y de Brasil seguía sentido Colômbia, Panamá, para realizar el sueño americano y entre otros casos. El segundo momento, que inicia en 2010 y finaliza en 2019, el momento en el cual la selva deja de ser invisible. O sea, en este momento, la migración de Panamá desde 2010 empezó como a detectar una movilidad de migrantes por esa área, pero en cantidades mayores que lo común. Entonces, tanto así que a partir de 2010, Panamá comienza a registrar los números y la nacionalidad de personas que transitaban por el Darién. Entonces, entonces fueron varios los factores que contribuyeron el aumento del flujo por la selva. Entonces, delante de mis lecturas, logré reunir algunos puntos importantes que ayudan con esa tendencia. El primero fue que en 2008 Ecuador inició una política migratoria en la cual no solicita visa para ninguna nacionalidad del mundo. O sea, llegar en el continente americano era muy fácil por Ecuador, porque ellos no solicitaban visa. Luego, enseguida, en 2010, ocurren los terremotos en Haití, lo que causa una movilidad humana porque el país se quedó como destruido, no había energía eléctrica, o sea, un caos que generó mucha pobreza y entonces empezó una migración masiva. Y luego Cuba contaba con el programa Pies Secos y Pies Mojados, que permitía solicitar asilo en Estados Unidos para aquellos que alcanzaban a llegar por tierra en su frontera. Entonces, por eso, esos dos países, Haití y Cuba, son predominantes. Además, hubo crisis económicas en varios países de América Latina, principalmente en el Cono Sur, que estimuló la movilidad humana por el Darién. Y dentro de esta visibilización, nosotros debemos mencionar dos conceptos importantes. El primero es cadena y red migratoria, que son como canales donde los migrantes comparten información, sea a nivel local, o sea, con personas cercanas o con grupos familiares,
y que después fueron ampliados con las plataformas sociales como Facebook, por ejemplo, donde esas redes se volvieron más sólidas, de fácil acceso, de compartir con más personas, y también trajeron problemas como la desinformación, falsos imaginarios y entre otros que vamos a discutir un poco más adelante. Entonces, y además de ese concepto, hay el concepto del sueño americano estadounidense, o sea, que llegar a los Estados Unidos como una tierra prometida, donde la gente alcanza a hacer mucho dinero, logra buenos puestos laborales y entre otros, hacen con que estimula esa migración por el Darín. Entonces, estos fenômenos ajudam ao fortalecimento da crise migratória por el Darién. Então, por exemplo, se em 2010 a migração de Panamá registrou alrededor de 500 pessoas, em 2019 já era com mais de 20 mil pessoas que cruzavam ilegalmente a fronteira anualmente. Bueno, el tercer periodo comienza en 2020 y finaliza en 2024, que es el auge de la migración por el tapón de Darín. Ese periodo empieza con la pandemia del COVID-19 que detuvo el flujo migratorio debido al aislamiento social y el cierre de las fronteras. Pero ya en los últimos meses de 2020, el flujo comenzó a subir. Y en 2025, a raíz del agravamento de las crisis sociales causadas por la pandemia, más personas decidieron buscar el sueño americano, justamente porque el camino ya era bastante conocido a nivel mundial, porque la selva no solamente cruza venezolanos, ecuatorianos, brasileños, entre otros, cruza personas de toda parte del mundo, chinos, indianos, países de África, países de Oriente Medio, utiliza esta ruta para solicitar asilo en los Estados Unidos. En el caso de Venezuela, entre 2010 y 2019, se registraron casos de personas que cruzaron el tapón de Darín, pero eran números poco significativos en comparación con Haití y Cuba. Lo que cambia en esa dinámica es que México y otros países de América Central comienzan a solicitar visa a la nacionalidad venezolana a comienzo de 2022. Entonces, esas medidas causan el boom de venezolanos en la selva. Tanto así que en 2022, 2023 y 2024, la nacionalidad que más cruzó la selva fue la venezolana, justamente porque ahora, para llegar a los Estados Unidos, ellos o deberían presentar visa a México o seguir por caminos, digamos, irregulares. Y además, digamos que la desvaloración de las monedas de los países latinos y la difícil inserción en el mercado laboral debido a las exigencias de cada país para regularizar la situación, se quedaba aún más complicado para los venezolanos. Entonces, por ejemplo, un venezolano que trabaja en el mercado informal aquí en la ciudad de Medellín, si gana 60,000 pesos vendiendo los productos en la calle, prefiere irse a los Estados Unidos, donde ganará en dólar, do que quedarse acá. Entonces, es eso lo que observé, por ejemplo, en las entrevistas que hice con algunos inmigrantes que se fueron para el Taponarí y luego Estados Unidos. Entonces, en este contexto, tampoco también mencioné el fin del título 42, que finalizó en 11 de mayo de 2023 y causó lo mayor flujo por el Darín. Fueron más de 500,000 personas que cruzaron la selva debido a los cambios en la política migratoria en los Estados Unidos. Y el último periodo, que empezó ahora, en enero de este año, que es la migración inversa,
quando Trump otorgou medidas que dificultaram, digamos, a solicitude de asilo político. Houve suspensão do CPP-1 e entre outros programas. E nesse momento, muitos migrantes cruzam o Darién para regressar a seus países de origem. Então, esse foi um pequeno resumo. Depois, podemos fazer uma outra conferência, onde eu posso explicar com mais detalhe todos esses fenômenos e uma cronologia mais, digamos, mais consolidada. Pois bem, nessa terceira parte, acá começo a apresentar como foi estruturado o artículo, tendo em conta todas essas complexidades. O objetivo deste artículo é realizar um acercamento ao uso e apropriação de TikTok por parte dos migrantes venezuelanos para cruzar a selva de Darién entre os anos 2023 e 2024. Se analisar 50 vídeos que foram encontrados pelas seguintes palavras-claves: selva de Darién 2023, selva de Darién venezuelanos 2024, tutorial selva de Darién venezuelanos. O marco teórico foi marcado por a migração internacional para entender este flujo, os motivos de expulsão e atracção, además, teoria, usos e gratificações e o conceito de apropriação. E a metodologia qualitativa, apoiada na etnografia virtual e análise de conteúdo. Bueno, en este tópico voy a intentar hacer una aproximación sobre por qué TikTok, por qué la teoría de usos y gratificaciones y el concepto de apropiación para el presente artículo. Bueno, TikTok es una plataforma que surgió en 2017 y viene destacándose como una herramienta crucial para los migrantes en términos mediáticos, sociales y simbólicos. Además, existen pocos estudios sobre dicha plataforma en esta temática, según el estado de arte que vengo realizando. Entonces, TikTok fue fundamental para la visualización de la ruta, porque en el tiempo real los migrantes hacían transmisiones en vivo para mostrar el recorrido, para señalar lugares estratégicos y entre otros. También fue crucial para la creación de imaginario, sobre todo porque muchos vídeos decían que el mayor problema era mental. O sea, que cualquier persona puede cruzar la selva, independiente de sus factores físicos o económicos. Entonces, otros migrantes aprovechaban de esta plataforma para mostrar cómo era su vida en los Estados Unidos, mostraba la cantidad de dinero que ganaba en su primer día de trabajo, pero no sabemos hasta qué punto es real, hasta qué punto que no. Y además, también las personas usaban esta plataforma para hacer advertencia o hasta mesmo denuncia de estafa, persona desaparecida. Y además hubo casos, principalmente en 2022, de personas que iban al Darién con el objetivo de aumentar su número de seguidores o un intento, digamos, de viralizar contenidos para ganar dinero con la monetización de la plataforma en los vídeos. Entonces hubo muchos influencers, TikTokers, en el cual se fueron allá para grabar cómo era el día a día, para ganar seguidores y al mismo tiempo aumentar la tendencia migratoria por esta región. Entonces TikTok es una plataforma compleja, porque oferece lados positivos e negativos para o processo migratório. Ao mesmo tempo, é um canal que oferece protagonismo, porque as histórias que se difundem nesses canais generalmente não aparecem nos meios tradicionais. Então, por isso, diante dessa complexidade, elegimos TikTok. Já a teoria de usos e gratificações consiste em compreender as eleições do usuário ao utilizar um determinado meio de acordo com as necessidades psicológicas ou sociais para obter gratificações. Por exemplo, o imigrante pode decidir usar TikTok como fuente de informação sobre a ruta porque ele tem uma necessidade cognitiva para compreender, por exemplo, quantos dias se tarda em cruzar a selva,
cómo es el trayecto, qué llevar y entre otras cosas, con el objetivo de reducir el sentimiento de miedo. Entonces, yo utilizo ese TikTok com essa, digamos, com esse objetivo cognitivo, com essa necessidade de uso cognitivo para ganhar uma gratificação, que seria, digamos, a diminuição de esse medo. Então, assim sucede, por exemplo, com Facebook, com Instagram ou com qualquer meio de comunicação. Nós los usamos para suprir uma necessidade personal que varia segundo cada contexto. Por outro lado, a apropriação consiste em dar um novo sentido social e cultural ao meio. O usuário recria essa plataforma com novos significados a partir de seu contexto. Por exemplo, TikTok nasceu com funções específicas, como recrear passos de baile, fazer desafios, pero com a apropriação desta plataforma, os usuários la resignificaram ao incorporar outras temáticas que os criadores jamais imaginaram. A migração é um caso. Então, esses sujeitos gravam vídeos que mostram a travessia, que denunciam abusos, alerta sobre pessoas desaparecidas, estafa, vende paquetes de viagens e entre outros. Então, TikTok é apropriado como um instrumento de empoderamento e visibilidade. En este trabajo, la apropiación fue analizar qué recursos audiovisuales los migrantes usaron para construir los contenidos analizados. Entonces, en esta diapositiva, por ejemplo... Oh my gosh, ¿qué pasó acá? Creo que sea un problema. Bueno, lo que quiero en esa diapositiva acá yo seleccioné algunos ejemplos. Por ejemplo, en este caso, yo voy a abrir un poco más. Faltarían para la economía del mundo. Hoy, 6 de octubre de 2023, aquí acompañando a los migrantes para Estados Unidos a cumplir su sueño dorado. Ellos, si pueden, ustedes también, ponentes para informar esto. En este caso, en este vídeo, por ejemplo, la persona que está grabando muestra que sí, que se puede, que es mental. Si ellos pueden, ustedes también se pueden cruzar. Y muestra niños y varios perfiles de personas en el cual intenta mostrar una realidad que es posible para todos. Y eso es un problema porque acaba animando a la gente cuando eso puede traer serios problemas, como vamos a ver un poco más adelante. Opa. En este caso, una persona grabó un fragmento de la selva. Y dice, partes difíciles en la selva, hay varias maneras de pasar. En los comentarios la gente pregunta, lo que pasa después de este río, cuál es el camino, pide como informaciones para saber cómo es el crucero. Y por fin, a ver un momento acá. Y por fin está es que ya empezó. Ya hay muchos vídeos así que se muestra antes y después. En este caso, una familia que está en la selva, con sus hijos, con su esposo, todo, y después ellos ya hacen un vídeo acá, en la selva, se paró, y después luego en los Estados Unidos. Y ese tipo de vídeo, digamos, llama mucho la atención de los migrantes porque muestra casos de éxito. Y eso acaba también animando a la gente, reaccionando positivamente. Entre mis observaciones, me di cuenta que los vídeos que traían éxito tenían buenas reacciones, buenos comentarios. Los vídeos que traían un riesgo, por ejemplo, eran rechazados. Es como si las personas no daban como caso. Más o menos así.
Bueno, en esta diapositiva presento los criterios de análisis para identificar los tipos de usos para analizar todo este contenido. Entonces, acá, las necesidades de uso fueron organizadas de la siguiente manera: en entretenimiento, información, socialización y vigilancia. Entonces, por ejemplo, entretenimiento. Los migrantes utilizan estos canales para compartir contenidos humorísticos o divertidos. Y para identificar esses contenidos, criei como critérios subcategorias, que, por ejemplo, se enquadram los memes, vídeos sátiros sobre la realidad, chiste, bromas, bailes o canto. Y la gratificación es como para diversión, para un ocio. Lo mismo pasa con la información. Solicitam, compartem información sobre el proceso migratorio y acá hay como las subcategorías y luego la gratificación es cognitiva, o sea, de ganar conocimiento con esa información para que pueda planificar mejor el cruce por el tapón de Darién. Luego está la necesidad de socialización, donde utilizan TikTok para establecer contactos que les ayuda a integrarse socialmente, intercambiar experiencia o relacionar para realizar juntos el viaje. Y acá hay como las subcategorias: crear grupos de WhatsApp, invitación para hacer el viaje juntos, compartir testimonios, solicitar información sobre personas desaparecidas, y entre otros, para obtener una gratificación social, o sea, que constrói tecido, que constrói relaciones en estos canales. Y por último, está vigilancia, generalmente usado por personas que ya cruzaron el tapón de Darién. Entonces, usan esa plataforma para conocer su entorno, es decir, conocen la información y a partir de ahí analizan cómo les afecta. Las subcategorías, por ejemplo, son: emiten consejos, sugerencias de camino, de presupuesto, alimentos que pueden llevar, advertencias, denuncias sobre estafa, peligros o autocuidado. Y la gratificación es de seguridad, de traer más seguridad para que yo pueda hacer este cruce. Entonces, bueno, los resultados. De los 50 vídeos, se identificaron que 30 tenían una característica de socialización, principalmente con las categorías, con las subcategorías que es compartir testemunho, solicitar información sobre persona desaparecida, indicación de coyotes, compartir el antes y después en la selva, apoyo moral, religioso, que sí se puede, con Dios todo se puede, y mostrar fragmentos de las rutas sin información, como en el caso del río que nosotros vimos. Luego, enseguida, aparece el uso de vigilancia, donde predominó vídeos que traían consejos o autocuidado y qué llevar. Luego, adelante, yo iré a mostrar unos de esos ejemplos. Luego está como el tipo de uso de información, que es informar sobre la ruta con mapas. Y había un vídeo en el cual una muchacha contestaba cómo era el acampamento de la ONU, qué servicios brindaba a los migrantes que llegaban allá y después qué deberían hacer. Y por último, 2 vídeos tenían, digamos, esa característica más de entretenimiento, de hacer bromas y bailes. Y 8 vídeos mezclaban 2 o 3 categorías de uso, por ejemplo, socialización y vigilancia, o información, vigilancia y socialización. Entonces, esos tipos de usos fueron los predominantes. En este caso, por ejemplo, es un ejemplo de socialización, donde un muchacho, un migrante, imagino, que indica un coyote. Estamos con nuestro guía Morocho. Él le va a dar unas palabras. Gente, muy buenos días. Hoy es 21 de noviembre del 2023. Es algo muy seguro y muy confiable, con la seguridad del pana Morocho, saliendo de aquí desde Turbo hacia Candica, Pulgarná, Carreto y Caleonia, mi gente. Esa es la seguridad que usted necesita. Aquí es algo claro y seguro. Si desean más información, pues ahí le vamos a dejar este medio, donde se comuniquen por aquí en privado y dan toda la seguridad, mi gente. Es algo muy seguro
¿Por qué? Porque la verdad que le damos la seguridad que ustedes se merecen. Y es algo muy confiable porque la verdad que las demás personas han pasado por aquí. La verdad que es algo muy seguro, muy confiable con todos los protocolos de seguridad para llegar hacia Panamá, mi gente. ¿Oye? Entonces, en este caso, el migrante presenta un coyote que presenta su servicio. Es muy común en TikTok, en Facebook, encontrar ese tipo de contenido de gente que hace una publicidad linda y después vamos a contextualizar un poco sobre esos casos. Luego, enseguida, un ejemplo de vigilancia. Una muchacha que hace como advertencias de peligros de autocuidado. Monos, uno ve de todo en esa selva, ve de todo, de todo. Cocodrilos, culebras, es demasiado de hecho, de verdad. Yo pensé que lo que la gente decía era mentira, pero no. Ya me doy cuenta de que es verdad y con mi hija más, gracias a Dios que a mí me ayudaron, ellos todos me ayudaron. Y hay que estar en grupo, porque cuando las personas están solas, las roban, la muerte las viola, las manosean, es demasiado. Pero bueno, ya uno les advierte, allá la decisión de cada quien. Ajá. Entonces, en este caso, la muchacha ya realizó, digamos, parte del trayecto y con sus informaciones ella sabe cómo eso la impactó. Entonces, comparte eso con los migrantes que desean hacer este mismo cruce. Esas fueron sus sugerencias. Y acá un otro video en el cual, un ejemplo de información, tipo de información, en el cual, yo no sé si es un coyote o un migrante, en el cual dibuja un mapa sobre los caminos que hay sobre la selva. Capurganá. La ruta de Capurganá, la que ustedes conocen, a la que le tienen miedo, es la ruta de Capurganá Armila a la Chocuna hacia Dos Bocas y hacia allá hacia la ONU. Es una ruta de 7 días. O se tiraban Capurganá Armila a la Chocuna Carreto y Carreto Dos Bocas. Ya es una ruta que sí le está demorando 7 o 8 días. Esa es la ruta vieja que todo el mundo le tiene miedo. ¿Cuál es la ruta nueva? Capurganá, campamento. ¿Cuál es la ruta nueva? Capurganá. Entonces, en este video, él trae como informaciones sobre los tipos de rutas que hay existentes para que los migrantes puedan elegir y así tomar su decisión. Y por fin, acá está un ejemplo de un video que mezcla como dos o tres categorías de uso. En este caso, una muchacha mezcló dos, que es socialización y vigilancia. Es un video muy largo, de 10 minutos. Yo no voy a transmitir todo. Solamente quiero contextualizar. Acá ella explica cómo perdió su hijo en la selva y después trae como tips para las madres que van a llevar a sus niños. Por ejemplo, cuáles son los autocuidados, los alimentos que deben llevar para que no pase nada con ellos. Entonces ella da como un testimonio muy largo. Y en los comentarios la gente pregunta, la gente da sus opiniones. Bueno, entonces, para analizar la apropiación, para este caso, a ver, fue creado como 3 criterios. Apropiación básica, en el cual hay un uso funcional y simple de la plataforma con poco o ninguna edición. Por ejemplo, son vídeos grabados directamente con la cámara, sin cortes, sin música o texto en pantalla. El nivel 2 de apropiación, que es mediana, que é um uso moderado de recursos audiovisuais, onde mezcla 2 recursos audiovisuais, como, por exemplo, texto e mais vídeo, para fazer narrativas mais atractivas. Por exemplo, en este nível já há como inserção de música, edições básicas, texto simples na pantalla, filtro, e uso de ferramentas como CapCut, por exemplo. El nivel 3, que es ya una apropiación avanzada, son contenidos más creativos, estratégicos y críticos de los recursos para generar más impacto. Entonces, son ediciones más elaboradas, narraciones en off, con subtítulo explicativo y storytelling también. Entonces, los resultados de apropiación muestran que se identificó 34 vídeos
que apresentaram características de nível 2, ao demonstrar familiaridade com a plataforma, produzir material que combina dois formatos multimídias, com predomínio de vídeo, mais textos, e efeitos de transições, presença de editores como CapCut, por exemplo, e imagens em formato slow motion combinada com vídeos. Posteriormente, se registrou 13 vídeos que apresentaram características de nível 1 de apropriação, ao exercer um controle básico de social media, e finalmente apresentou 3 vídeos com características de nível 3 de apropriação, que complexiza a narrativa do conteúdo. E acá há como um exemplo de apropriação nível 1. Entonces, la muchacha utiliza solamente su teléfono, no hay ediciones, no hay perdón, no hay subtítulos, no hay un efecto, no hay nada. O sea, un video crudo. Y es muy chistoso porque, mira, si ustedes observan acá en el subtítulo de su comentario, dice, les recomiendo que no se vayan, es muy fuerte. Ahorita es verano y los ríos están bajos, pero no quiero imaginar cómo serán los tiempos de lluvia. Entonces la gente acá pregunta cómo fue, hace todo el comentario. En este segundo es un tipo de ejemplo de apropiación nivel 2. Vamos a salvarlo. Vamos a salvarlo. Voy a ver acá. Cuando parezca como si no puedes ver y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas. En este video, por ejemplo, la muchacha usó herramientas de edición, además hay música, hay subtítulos donde indican los lugares y transmite, y lo más importante, transmite una imagen de empoderarse. En la selva estaba toda sucia con su hija y ahora ya en New York, en Manhattan, toda limpia, bien vestida, con sus 2 hijas. Entonces, esos contenidos viralizan mucho en TikTok, viraliza mucho. Y por fin, ejemplo de apropiación nivel 3. Yo no alcanzo a adelantar con esta, porque está en esta diapositiva. Solo contextualizando, en este caso, esa muchacha, ella, además de utilizar, digamos, contexto para caracterizar el vídeo, por ejemplo, acá arriba hay una pregunta, ¿cuántos días duraste en pasar? Luego está como una otra información. Ella mezcla momentos de su crucero por la selva con el estado actual y ella además utiliza voz en off para narrar todo este proceso. Y además utiliza unos efectos de transiciones bien hecho, digamos así, en el cual deja el vídeo mucho más atractivo. Entonces es un ejemplo de nivel 3, pero es un vídeo de 8 minutos, es muy largo. Y eso. Ajá. Y para finalizar las consideraciones finales. Bueno, el principal resultado indicó que el uso y apropiación de TikTok por parte de los migrantes venezolanos sirve para fortalecer el imaginario de que cualquier persona, sin importar su condición física o económica, puede cruzar la selva de Darién. Entonces, ustedes alcanzaron a verificar algunos vídeos que traen ese tipo de contenido, pero el problema de este resultado es que esos falsos imaginarios animan la gente a tomar decisiones sin pensar en las consecuencias. O sea, mucha gente llega a Necoclí y Turbo. Para las personas que no conocen, Necoclí y Turbo son ciudades colombianas, digamos que son como la entrada para la selva de Darién.
Entonces, ellos llegan hasta a esta ciudad y ellos no tienen como dinero suficiente para pagar las embarcaciones, no trae como equipaje suficiente para cruzar la selva y muchos llegan con falsa, o sea, con falsas informaciones, piensan que el otro lado ya está México, piensan que hay muchas falsas desinformaciones, entonces esses imaginários criam sentimento de esperança em los migrantes. E eu los entendo porque seus países de origem, neste caso Venezuela, passa por uma crise sistemática muito forte, política, econômica, e a gente, quando consome TikTok, Facebook, vê as histórias de êxito, é como se eles consumem sua última esperança de lograr, ou seja, de encontrar boas oportunidades, de empezar suas vidas. Como havia dito, o status migratório acá tanto os status migratórios em los países latinos são muito complexos. Então, ir a los Estados Unidos, digamos que é uma única opção para eles. Outro resultado é que alguns desses vídeos foram questionados pelos usuários sobre sua veracidade, o qual revela a complexidade da comunicação colaborativa em internet, que está atravessada por fake news, falsos imaginários, pós-verdade, conteúdo viralizado e influencers, que pode afetar a toma de decisões de las pessoas. Ayer, por exemplo, estava lendo informe del proyecto de transparencia tecnológica que fue publicado en 2022. Y este informe decía que muchos haitianos, cuando llegaban en la frontera de México con los Estados Unidos, recibían mensajes en WhatsApp falsas, en el cual decía que Estados Unidos estava deixando passar os haitianos, então muitos se arriesgavam, se jogavam, ou seja, se atiravam no Rio Bravo para cruzar Estados Unidos, quando na verdade era uma mentira, e muitos morreram, perderam seus filhos, ou foram deportados porque estava, digamos, fazendo um processo ilegal na fronteira. E isso passa também com as publicidades. Muchos coyotes hacen una promoción muy linda, a veces unos, digamos, llaman personas para grabar vídeos y ellos dicen, bueno, en mi paquete tú vas a encontrar seguridad, tú vas a encontrar comida segura, tú vas a encontrar comida, tú vas a encontrar, o sea, encontrar buenas cosas. Cuando la verdad, esas, como puedo decir, cuando la verdad isso não está garantizado porque, como havia mencionado, o Darién é um território onde não há presença do Estado. Uma vez que você está adentro, não há uma autoridade que possa te salvar. Então, tu estás na mão dessas pessoas e eles seguem seus ritmos. Eles não vão estar preocupados se você está com hambre, se você camina lento, se você camina rápido. Não, tem que ser de sua maneira. Então, há muitas notícias, testemunhos em YouTube, em próprio TikTok, em próprio Facebook, de pessoas que relatam esses, digamos, esses abusos, não sei como poder dizer isso em espanhol, mas essas atrocidades, e é um pouco complicado. Y además, por fin, el estudio aún necesita de más investigación para descubrir el alcance de las plataformas sociales en la vida real, es decir, a través de entrevistas para comprender hasta qué punto el uso y la apropiación de TikTok afecta la toma de decisión de los migrantes que deciden cruzar la selva. Entonces, yo me imagino que el próximo paso sería identificar hasta qué punto esta realidad virtual se cruza con la realidad real de las personas que realmente cruzaron. Entonces, todavía es un estudio que necesita de muchas investigaciones para concluir. Bueno, muchísimas gracias. Eso que lo quería presentar hoy y espero que haya comprendido con mi portuñol. Por supuesto que te comprendimos, Mateos. La verdad es que ha resultado muy, muy interesante
todo esto que nos has contado y bueno, pues también felicitarte por el trabajo de investigación que has realizado para, sobre este tema, que como decía al inicio, pues es un tema de crisis humanitaria y bueno, pues hay diferentes aristas desde las cuales se puede analizar y una de ellas, como tú lo has hecho, pues es la de los mensajes de que estos migrantes dan a través de esta plataforma de TikTok. Hay como varios detallitos que me gustaría preguntarte, unos son muy puntuales, por ejemplo, así como muy puntual, si tienes un periodo de tiempo que elegiste estos TikToks para analizar, o sea, si cubren un cierto periodo de tiempo o más te fijaste en el contenido. Bueno, para este artículo analicé de 23 a 24 la temporalidad. Y para mi tesis doctoral analizo de 23 a 25, 2025. Ya. Entonces, eh, eh, sí es una temporada muy grande, pero es muy interesante porque yo alcanzo con la tesis y hasta mismo con, sí, con la tesis principalmente a analisar el auge y ahora, digamos, la baja, ese momento de la migración inversa, porque 2022, 2023 fue el auge, donde cruzó más gente por el tapón de Darién, fueron más de 500,000 personas que cruzaron, mientras que 2024 ya bajó y ahora está como, o sea, casi ya no existe el cruce por el tapón de Darién, hacia Estados Unidos, pero hay un cruce, digamos, de venezolanos que están regresando para su país de origen, o ecuatoriano, o hasta mesmo hijos de haitianos que vivieron en Brasil, y entre otras cosas. Otro detalle que me surgió mientras te escuchaba. O sea, entiendo que te enfocaste en migrantes venezolanos, pero así como que, aunque fuera de pasada, viendo todos estos TikToks, ¿identificaste alguna diferencia significativa entre nacionalidades? Es decir, que a lo mejor los TikToks de los haitianos o de los colombianos tuvieran otro tipo de características. Bueno, eso es un reto, porque es muy, bueno, ese es un reto porque lo que pasa es muy difícil identificar, o sea, si esta persona es realmente venezolana, si esa persona es realmente perdón, si es cubana, si es colombiana. Lo que hago es crear como criterios en el cual yo puedo aproximar del perfil venezolano. Por ejemplo, las palabras claves fue muy estratégica. Yo lo puse venezolano, Selva de Darín, venezolano 2023, venezolanos en Darín 2024, venezolanos en Darín. Entonces yo presupongo, si utiliza esas hashtags, es porque son personas venezolanas. Claro, Pero yo no sé, puede ser que ellos solamente utilizan esas hashtags porque de alguna manera trae con más visualizaciones, porque los venezolanos son los que más utilizaban la selva para llegar a los Estados Unidos, pero yo no sé. Lo que puedo decir es que, por ejemplo, haitianos no lo encontré, porque además de ser un idioma francés, yo no sé muy bien francés, entonces yo creo que iría a embolatarme todo. Pero obvio que hay vídeos de haitianos en las redes, pero yo lo vi de chinos que la migración de chinos por el tapón de Darién es una cosa increíble. Los chinos, muchos utilizan este camino para llegar allá. Y cuando estuve en Ecoclí, había muchos chinos, muchos chinos, muchos chinos. Y el chino utiliza una otra red social que es hermana de TikTok, que ahora olvidé su nombre. Y además, ellos no son, digamos, ellos no utilizan palabras muy claras, muy obvias. Por ejemplo, Darín, migración. No, ellos utilizan metáforas porque
allá China es un país muy vigilado por su gobierno. Entonces el gobierno está pendiente de los tipos de palabras claves, de informaciones que circulan. Entonces ellos hacen metáforas para, no sé si existe esa palabra en español, para camuflar. ¿Existe esa palabra, camuflar? Sí, ok. Para camuflar y así, digamos, intercambiar información. Pero sí, yo lo vi de vídeos de colombianos, de ecuatorianos, y tiene esa misma dinámica de los venezolanos. Ellos comparten algo sobre la selva. Pregunta aquí en nuestro chat. Nos preguntan cómo percibes la respuesta de los migrantes, de las cuentas de los migrantes, vamos a llamarle reales, con relación a los influencers y una posible comercialización del Darién. ¿Cómo son recibidos estos TikToks de estos influencers o de esta gente que va más a ese lugar un poco pues para ganar seguidores? Pues lo que pasa es que nosotros no sabemos que ellos son influencers, porque ellos se revelan a medida que están allá, en el camino, o, digamos, son influencers ya conocidos en el mundo de TikTok, porque TikTok fue una plataforma que dio la posibilidad de hacer mucha gente famosa y conocida por los videos virales. Entonces, lo que pasa es que en 2021, cuando las fronteras volvieron a abrirse nuevamente, hubo un auge de migración por el Darién. Entonces fue un fenómeno por TikTok. Por primera vez utilizaba esa herramienta para compartir informaciones. Entonces los vídeos se fueron viralizando de personas atrapadas, de personas que muestran centenas de migrantes cruzando el río. Entonces, los influencers que ellos acompañan las tendencias y en esta época la tendencia era ir para cruzar el Tapo de Darín para mostrar cómo era el día a día. Y ellos se iban allá y hacían el recorrido, mostraba para ganar seguidores, para ganar dinero y, y ganar experiencia también. Y además, eso es un poco complicado porque muchos influencers a veces tenían buena condición, tenía, digamos, una base económica fuerte. Entonces ellos, digamos, son personas más privilegiadas que los propios migrantes que a veces no tienen mucha plata. Y a veces ellos pasan informaciones equivocadas. Ay, acá en la selva está tú tranquilo, no pasa nada, papá, papá, papá. Y los migrantes consumen eso y, y perciben, vea, ya es tranquilo, no va a pasar nada con nosotros, vamos, vamos. Y así se van de familia, con niños y niñas. Y yo quería decir una otra cosa sobre las fake news, por ejemplo, mientras estaba en Ecoclip, hablaba con agentes que trabajaban en PAO, Acnur, entre otras cosas, y ellos decían que las redes surgían tendencias migratorias. En 2022, por ejemplo, hubo casos que empezó a compartir las redes, se llevase niños, o sea, para el Darién, después Estados Unidos sería más fácil de solicitar asilo político. El muelle de Necoclí se llenó de niños, se llenó de familias con niños, porque ellos empezaron a consumir esa información que sería más fácil solicitar asilo. La verdad es que no, es que Estados Unidos ofrece asilo, pero dentro de ese asilo hay unos requisitos que cada persona debe comprobar. Y eso, digamos, está en la página de la propia migración. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las pruebas que debe demostrar? Y entre otras cosas. Las redes es una cosa muy, muy peligrosa para el proceso migratorio. Claro, porque estando tan lejos, ¿no? Tienen estos medios de comunicación que son inmediatos y que por diferentes razones les hemos dado un gran privilegio de que su contenido es verdadero y entonces, bueno, pues no hay manera de comprobar, digamos, Y fácilmente o rápidamente, ¿no? Porque, bueno, una cosa es tener
un teléfono móvil con datos para TikTok y otra pues usarlo para ese tipo de trámites, por decirlo así. E um fenômeno muito curioso que passou acá em Medellín ano passado, mientras hacía um trabalho voluntário em Terminal del Norte, é que Cúcuta é uma cidade fronteira com Venezuela. E o que passa é que começaram a difundir uma publicidade en qual esta persona iba a llevar los migrantes de Cúcuta hasta Necoclí, que es ya puerta de entrada de Darín. Sí. Entonces, compartía esa información, las personas compraban el paquete, pero lo que pasaba era que el conductor dejaba varados en Santa Fe de Antioquia, que es un pueblo acá cerca de Medellín, y cuando llegaba a Santa Fe decía, bueno, acá es Necoclí, y la persona se bajaba y pensaba que allá era Necoclí. Y después iba a buscar información y no, acá no es Necoclí, acá es Santa Fe de Antioquia. Entonces era todo para ganar plata. Y lo mismo pasa, otra cosa que me llamó la atención es que mucha gente a veces, muchos migrantes, sabía la existencia de Necoclí y Turbo, pero ellos no sabían que esas dos ciudades se quedaban en Colombia, porque ellas se volvieron ciudades internacional para el crucero de la migración internacional, porque como he dicho, no es solo venezolanos, ecuatorianos, hijos de haitianos o cubanos, personas de Afganistán, Irán, China, Rusia, de varios países utilizan la ruta para llegar a los Estados Unidos. Es una cosa impresionante, impresionante. En el auge de la migración, Necoclí era una ciudad impresionante, una ciudad, eso para otro tema, cómo la dinámica económica de esa ciudad cambió después que el flujo migratorio aumentó. La gente antes vivía de pesca, cultivo de banano y después pasaron a ser guías, ampliaron sus casas para recibir migrantes, los restaurantes ponían publicidad y hasta en chino para la gente poder comer allá. Es una cosa impresionante cómo cambió todo. Claro, acá en México tendríamos dos ciudades que tienen esa misma dinámica. En el sur estaría Tapachula, que es frontera con Centroamérica, y en el norte estaría Ciudad Juárez, que es ya la puerta de entrada a los Estados Unidos, y ambas ciudades también han reconfigurado su forma de ser ciudad derivado de la migración. Bueno, Mateus, pues muchísimas gracias por este tema, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde y bueno, pues no nos queda más que pues felicitarte por el trabajo que estás haciendo, no solamente de investigación, pues sino también incluso que puede servir de concientización de lo que estas personas están viviendo, tanto para bien como para mal, a través de de esta red social que es TikTok. Muchísimas gracias, profesor. Un gusto a todas las personas que acompañaron y espero que de alguna manera haya contribuido para repensar el proceso migratorio y hasta mismo las social media. Excelente. Bueno, pues muchas gracias también a todos quienes nos acompañaron a lo largo de esta charla y en las charlas anteriores. El día de mañana también estaremos presentes aquí para llevarles otro tema muy interesante. Así que por favor, manténganse en sintonía. Hasta pronto. Gracias, Mateus. Chao, gracias. Muchísimas gracias.